En una arriesgada prueba social, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, optó por vestirse como una persona sin hogar para evaluar el trato que un reconocido banco en San Salvador ofrecía a alguien que aparentaba estar en la pobreza. Pero antes de descubrir el sorprendente desenlace de esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más relatos como este. También, compártenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Disfrutamos mucho al leer sus relatos. El sol de la tarde brillaba intensamente sobre las calles de San Salvador, iluminando la ciudad con un resplandor dorado. Era un lugar donde la riqueza y el lujo se mostraban sin esfuerzo, con vehículos blindados y autos de alta gama dominando el panorama urbano. En medio de ellos, un hombre con ropas gastadas caminaba despacio por la acera, captando la atención curiosa de los transeúntes. Sus zapatos estaban sucios, sus pantalones desgastados y su camiseta colgaba de su cuerpo delgado, pero, a pesar de su aspecto desaliñado, avanzaba con una confianza peculiar, como si nada a su alrededor pudiera alterarlo. El hombre frente a él era Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Había pensado detenidamente en su aspecto para pasar desapercibido, no entre la élite dominante, sino entre aquellos que la sociedad tiende a olvidar. Su disfraz estaba cuidadosamente diseñado. Una barba desordenada, una gorra de béisbol gastada y ropa que parecía haber soportado años de uso. Sin embargo, su mayor desafío sería disimular su presencia imponente, esa que solía llenar cada espacio que atravesaba. En ese instante, para el resto del mundo, él no era más que una persona común. Frente a él, se erguía la majestuosa fachada de un banco, una de las instituciones financieras más respetadas del país. Las grandes puertas de cristal resplandecían bajo el sol, reflejando su luz con un resplandor cegador. Bukele hizo una pausa por un momento, respiró profundamente y avanzó. Su corazón latía con una mezcla de expectación y curiosidad. El interior del banco emanaba una sensación de lujo y exclusividad. Los pisos de mármol brillaban con el resplandor de los candelabros dorados, los techos altos lucían adornos detallados, y los clientes disfrutaban de café gourmet mientras aguardaban la atención de ejecutivos impecablemente vestidos. Tan pronto como Bukele cruzó el umbral, percibió un cambio en el ambiente. Las conversaciones se apagaron, y discretas miradas se volvieron hacia él. Algunos clientes compartieron murmullos y sonrisas burlonas. Percibió el peso de los juicios en cada mirada, la presunción implícita de que no era parte de ese entorno. No obstante, su rostro no mostró alteración alguna. Con paso decidido, se dirigió al mostrador de recepción. Detrás del escritorio, una mujer de mediana edad con el cabello perfectamente arreglado y una actitud distante lo observó con desaprobación en cuanto se acercó. Su placa decía Merlin. ¿En qué puedo asistirlo?, preguntó, su tono cortante y carente de cordialidad. Sí, respondió Bukele con tranquilidad, manteniendo su voz firme a pesar de las miradas que sentía sobre él. Me gustaría abrir una cuenta bancaria básica. Merlin parpadeó, sorprendido por la solicitud, pero enseguida recuperó su compostura y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. La cuenta más sencilla que ofrecemos requiere un depósito inicial de 500 pesos, señor, dijo, acentuando cada palabra con una clara condescendencia. ¿Dispone de la cantidad necesaria en este momento? Bukele metió la mano en su bolsillo y sacó un billete arrugado de 20 pesos. Esto es todo lo que tengo. Por un momento, Merlin perdió su aplomo. Su sonrisa desapareció, dejando ver una expresión de desprecio apenas disimulada. Soltó una risa breve y sarcástica antes de recuperar su fachada profesional. Me temo que eso no va a ser suficiente, señor, dijo con un tono tajante. Tal vez debería intentar en una institución más apropiada para su caso. La reacción no le resultó inesperada, pero le causó dolor, no tanto por lo que se dijo, sino por la ligereza con la que se expresó. Alrededor, algunos clientes se rieron con desdén, mientras varios empleados compartían miradas cómplices. Nayib Bukele experimentó brevemente una sensación de vulnerabilidad. Fue solo un pequeño reflejo de lo que muchas personas en su país vivían a diario. Merlin movió la cabeza, y al instante,
Un guardia de seguridad se acercó. «Señor, si no dispone del dinero requerido, me veré en la obligación de pedirle que se retire», declaró el guardia con tono firme, sin dejar lugar a objeciones. Bukele asintió en silencio, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Había llegado con el propósito de explorar los límites de la percepción humana, y aunque los resultados coincidían con sus expectativas, eso no los hacía menos desmoralizantes. Al girarse para irse, sus ojos se encontraron con los de una joven que estaba sentada en un escritorio cercano. No debía tener más de 20 y pocos años, y a diferencia de los demás, su rostro no reflejaba burla ni desdén. En sus ojos había curiosidad y algo más: inseguridad, incomodidad, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Bukele grabó su imagen en su memoria justo antes de que la voz del guardia lo sacara de su concentración. Afuera, el sol seguía resplandeciendo con fuerza, pero dentro de él, los pensamientos se agolpaban como una tormenta. El mundo que había creado, que había moldeado y controlado, se sentía ahora distante de la realidad que acababa de enfrentar, y su experimento apenas estaba empezando. Bukele hizo una pausa, sosteniendo el billete de 20 pesos arrugado en su mano. Respiró profundamente y avanzó un paso más. «Me gustaría abrir una cuenta bancaria básica», dijo nuevamente, con voz firme pero tranquila. Su calma, sumada a su aspecto desordenado, lo hacía destacar aún más en ese ambiente de lujo y exclusividad. Detrás del mostrador, Merlin levantó la vista con desdén. Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban el escritorio mientras soltaba un suspiro cargado de impaciencia. «Como le mencioné antes», dijo con voz fría, «el depósito mínimo es de 500 pesos. No trabajamos con montos inferiores». Cada palabra estaba impregnada de desdén, dirigida a quienes, según él, no valían la pena de su atención. Bukele volvió a sacar su billete de 20 pesos, lo alisó cuidadosamente y lo dejó sobre el mostrador. El papel arrugado destacaba de manera evidente frente al resplandeciente mármol. «Esto es todo lo que tengo por el momento, pero creo que es suficiente para empezar. ¿No le parece?», comentó, manteniendo la mirada fija en la de Merlin. Los labios de Merlin esbozaron una sonrisa tensa, una de esas que nunca alcanzan a iluminar sus ojos. «Señor, tenemos normativas», respondió, dejando caer cada palabra con desdén. «Tal vez un banco comunitario o una cooperativa serían opciones más adecuadas para usted. Aquí, en nuestro banco, nos ocupamos de un perfil de cliente completamente distinto». Las miradas de los presentes se dirigieron nuevamente hacia él. Algunos clientes voltearon la cabeza con discreción, mientras un par de empleados compartían sonrisas cómplices. «Vaya, qué descaro», comentó uno en voz baja. El otro soltó una risa contenida. A pesar de la vergüenza, Bukele se mantuvo sereno. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrar a la joven empleada que había notado previamente. Estaba sentada a unos escritorios de distancia, concentrada en sus papeles, pero de vez en cuando levantaba la vista rápidamente hacia la recepción. A diferencia de los demás, su rostro no reflejaba ni desdén ni sensación de superioridad. En su lugar, parecía sentirse incómoda, como si estuviera lidiando con una lucha interna. Bukele volvió a dirigirse a Merlin. «Más allá de las políticas, el objetivo de los bancos es asistir a las personas en la gestión de su dinero, sin importar la cantidad que posean». Merlin soltó una risa seca y se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Señor, esto es San Salvador. No estamos aquí para hacer caridad», dijo, presionando un botón de su escritorio con un movimiento brusco. Un guardia de seguridad apareció al instante. «Señor», dijo el guardia, adoptando una postura decidida, «tendré que pedirle que se retire si no dispone de los fondos necesarios». Su tono era seguro, aunque no mostraba animosidad, como si se tratara de un procedimiento habitual. Bukele apretó el billete de 20 pesos con fuerza en su mano. Había venido con la intención de poner a prueba algo más que las políticas del banco. Deseaba evaluar la humanidad de sus empleados. Sin embargo, las barreras de la exclusividad y el privilegio resultaban ser más resistentes de lo que había anticipado. Con un suspiro de resignación,
Asintió y retrocedió, alejándose del mostrador. Antes de marcharse, lanzó una última mirada hacia la joven que atendía. Su placa de identificación mostraba el nombre Clara. Ella parecía estar en una lucha interna. Mientras tanto, sus compañeros continuaban con sus tareas, ajenos al conflicto silencioso que se reflejaba en su rostro. Cuando Bukele se dio la vuelta para salir, sus ojos se encontraron por un breve momento. Algo en su mirada le llamó la atención. ¿Sería empatía o quizás un atisbo de desafío? Fuera, el sol seguía brillando con la misma fuerza, pero su mente estaba envuelta en una tormenta. Había llegado con la intención de investigar el sistema financiero, pero lo que estaba descubriendo era mucho más que un banco. ¿Puedes creer a ese tipo?, comentó Merlin, riendo con desdén y moviendo la cabeza. Pensó que con $20 podría abrir una cuenta aquí. Su compañero soltó una risa baja y añadió: «Casi me sorprende que no haya intentado pagar con algo de pelusa que sacó de su bolsillo». Clara apretó los labios, forzándose a quedarse en silencio. Las bromas de sus compañeros le incomodaban, no solo por lo crueles que eran, sino porque chocaban directamente con los principios con los que había sido criada. Siempre le habían enseñado que todas las personas merecían ser tratadas con respeto, independientemente de sus situaciones. La reunión de ayer solo fortaleció esa convicción, pero no había tomado ninguna medida al respecto. La mañana pasó con lentitud. Los clientes ricos iban y venían, siempre con su actitud altiva. Clara intentó centrarse en sus tareas, pero su mente no dejaba de regresar al hombre con la ropa raída. No podía deshacerse de la sensación de culpabilidad que la invadía. No solo le molestaba el trato que le dieron, sino que lo que más la angustiaba era no haber hecho nada para cambiar la situación. Un encuentro inesperado. Al llegar la hora del almuerzo, Clara decidió salir a tomar un poco de aire. El ambiente en la oficina era opresivo y sentía la necesidad de refrescarse. Caminó sin prisa hacia el parque cercano, sin un destino claro, hasta que sus ojos lo encontraron. Allí estaba, sentado en la misma banca que el día anterior. Su postura era tranquila, pero sus ojos reflejaban una alerta constante, observando el entorno con una mirada intensa. El corazón de Clara dio un salto. Se detuvo a dudar. ¿Debería acercarse? Miró de nuevo hacia el banco. El imponente edificio le recordaba las normas que debía cumplir, pero algo dentro de ella la impulsó a continuar. Inhaló profundamente y avanzó con pasos titubeantes, aunque firmes. «Perdón», dijo en voz baja, quedándose a unos pocos pasos de él. El hombre levantó la mirada, mostrando una expresión calmada, aunque con cierto interés. Clara, inquieta, jugaba con el dobladillo de su abrigo mientras buscaba las palabras correctas. «Solo quería pedir disculpas por lo ocurrido ayer», expresó al fin. No fue justo cómo lo trataron. El hombre la observó en silencio durante unos segundos. Sus ojos penetrantes parecían estudiar cada detalle en su rostro. «¿Trabajas ahí, verdad?», preguntó, señalando con un gesto hacia el banco. «Sí», respondió Clara, sintiendo un ligero sonrojo en su rostro. «Solo soy una aprendiz. No tengo mucho poder sobre cómo se hacen las cosas». Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa sutil. «Pero aún así, saliste a buscarme», comentó. «Eso quiere decir algo». Clara se movió con incomodidad y bajó la mirada. No sabía cómo contestar. «Creo que solo quería hacerle saber que no todos en el banco opinan de la misma manera», dijo al fin. «No sé si tiene importancia, pero pienso que todos merecen una oportunidad, sin importar su situación». El hombre inclinó la cabeza ligeramente. «¿Importa?», respondió, pensativo, y luego hizo un gesto hacia el espacio vacío en el banco. «¿Por qué no te tomas un momento para sentarte?». Clara vaciló, pero tras soltar un suspiro nervioso, se dejó caer junto a él. Al principio, el silencio entre ambos resultó incómodo, pero pronto el hombre rompió el silencio. «¿Qué te llevó a trabajar allí?», preguntó de manera tranquila. Clara parpadeó, sorprendida por la interrogante. «Siempre me interesó el mundo de las finanzas», respondió. «Creí que sería una manera de hacer algo por los demás, de tener un impacto positivo».
Hizo una breve pausa, mirando hacia abajo, pero no es lo que esperaba. El hombre soltó una ligera carcajada. No suele ser así. Clara lo miró de reojo, sintiendo que su curiosidad aumentaba. Si no le parece inapropiado que lo pregunte, ¿qué lo trajo a nuestro banco?, inquirió con prudencia. Existen muchos otros sitios donde lo habrían recibido de mejor manera. El hombre se acomodó en el banco, su rostro adoptando una expresión imposible de leer. En ocasiones, la mejor forma de conocer la verdadera naturaleza de las personas es quitarle sus expectativas. Clara frunció el ceño, desconcertada, pero antes de que pudiera decir algo más, él se levantó. «Gracias», expresó con una voz amigable, «por prestarme atención». Esa noche, Clara enfrentó una elección complicada. No logró conciliar el sueño. Su mente no dejaba de dar vueltas, repasando una y otra vez los acontecimientos. Reflexionó sobre lo que implicaría desafiar las normas del banco. Perder su empleo era una posibilidad concreta, pero la imagen del hombre no la abandonaba, con su mirada serena, pero al mismo tiempo frágil. Algo en su interior le susurraba que él no era lo que mostraba, y se hizo una promesa. Tomaría cartas en el asunto. Un nuevo día llegaba, con una nueva determinación. Al día siguiente, Clara llegó al banco con una renovada resolución. Mantuvo su mirada fija en la entrada, esperando verlo regresar, y finalmente lo vio. Allí estaba, en la misma banca de siempre, con esa tranquilidad inalterable. El corazón de Clara dio un salto. Cuando llegó el momento del almuerzo, tomó su bolso y salió con prisa, cruzando la calle con determinación. El hombre levantó la mirada al verla acercarse. Preparada para la segunda vuelta, preguntó con una ligera sonrisa. Clara vaciló por un momento, pero luego se sentó a su lado. «Quiero disculparme de nuevo por lo que ocurrió», comenzó. «No fue algo justo y no pienso que mereciera ese trato». El hombre inclinó la cabeza, observándola con detenimiento. «La mayoría de las personas ni siquiera lo habría notado», comentó. «¿Por qué tú sí?» Clara mordió su labio, seleccionando cuidadosamente sus palabras. «Comencé a trabajar en el banco porque quería hacer una diferencia en la vida de las personas», explicó. «Pero últimamente siento que solo estoy ayudando a quienes ya tienen todo. Tu mirada de ayer me hizo recordar porque decidí estar ahí en primer lugar». El hombre asintió con lentitud. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» Clara tomó aire profundamente. «Quiero ayudarlo a abrir una cuenta, aunque eso vaya en contra de las normas». «Tal vez no logre mucho», comentó Clara, «pero es un primer paso». El hombre la miró, mostrando una mezcla de sorpresa y respeto en su mirada, y por primera vez desde que se conocieron, Clara sintió que estaba tomando la decisión correcta. Clara le explicó el proceso en un tono bajo y seguro. «Puedo abrirle una cuenta de ahorro simple. Normalmente pedimos un depósito inicial de 500 pesos, pero puedo hacer una excepción gracias a mis privilegios como empleada». Bucelé alzó una ceja, mostrando curiosidad. «¿Realmente vas a apostar por alguien como yo?» Clara asintió con firmeza. «Sí, creo que todos tienen derecho a una oportunidad. Además, no pienso que seas solo alguien común. Hay algo en ti que es distinto». Bucelé soltó una pequeña risa, pero en su mirada brilló una sorpresa momentánea. «No sabes nada de mí». «No, no lo hago», reconoció Clara, «pero tengo la sensación de que no es lo que parece». Mientras Clara exploraba el sistema bancario, una voz tajante interrumpió el instante. «Clara, ¿quién es esa persona en tu escritorio?» Era Merlin. Su voz estaba llena de desconfianza. Clara se quedó paralizada por un momento, con los dedos suspendidos sobre el teclado. «Solo estoy asistiendo a un cliente reciente», contestó, tratando de mantener la calma en su tono. Merlin arrugó el entrecejo y avanzó con determinación. «¿Un cliente reciente?», repitió, fijando la mirada en Bucelé. «No lo habíamos rechazado ayer». «Me ocupo de esto», afirmó Clara con determinación, fijando su mirada en los ojos de ella. Merlin vaciló, visiblemente desconfiada.
pero finalmente retrocedió, encogiéndose de hombros antes de irse. Clara soltó un suspiro de alivio, aunque aún se sentía tensa. Completó el trámite con rapidez y dejó un recibo sobre la mesa. Listo. Ahora ya eres oficialmente un cliente del banco. Bucele observó el recibo por un momento antes de fijar su mirada en Clara. No era necesario que lo hicieras. Pero lo hice. Clara respondió con una sonrisa llena de confianza, una seguridad que antes no mostraba. ¿Por qué era lo que debía hacer? Bucele guardó silencio por un instante, su rostro difícil de leer. Luego, sacó un pequeño trozo de papel doblado de su bolsillo y lo dejó sobre el escritorio. Gracias, dijo Clara, levantándose de su asiento. Nos veremos pronto. Antes de que Clara pudiera decir algo más, ella salió del banco, dejándola observando su figura alejarse, su corazón acelerado. Desdobló el papel y leyó una única frase escrita con pulcritud. Lo que hiciste hoy no será olvidado. Un escalofrío recorrió su espalda. El riesgo que había asumido había sido enorme, pero algo en la mirada de Bukele al irse le hacía sentir que había tomado la decisión correcta. Lo que aún no sabía era que su pequeña muestra de desafío había desatado algo mucho más grande, un día lleno de incertidumbre. Al día siguiente, Clara llegó al banco con una sensación incómoda en el estómago. Había tomado una decisión arriesgada, y aunque aún no la habían confrontado, sabía que pronto alguien detectaría la irregularidad. Como aprendiz, su puesto era vulnerable, pero no podía dejar de recordar las palabras de Bukele. Tus actos de hoy no serán olvidados. ¿Qué querían decir? ¿Era solo una muestra de agradecimiento o había un mensaje oculto? Clara tenía claro algo. No era la última vez que se encontraría con él. Un retorno inesperado. Esa tarde, Clara atendía a un cliente cuando la puerta del banco se abrió. Se quedó paralizada. Era él. Sin embargo, algo había cambiado en la manera en que se desplazaba. A pesar de seguir vistiendo la misma ropa gastada, había una calma segura en cada uno de sus movimientos. Por un breve momento, sus ojos se cruzaron con los de Clara. El corazón de Clara dio un brinco, pero pronto volvió a concentrarse en su tarea, tratando de aparentar tranquilidad. Merlin, por su parte, no logró ocultar su molestia. Se retorcía en su silla, con el rostro torcido en una expresión de frustración. Señor, ya le hemos explicado. Pero Bukele levantó la mano, interrumpiéndola de inmediato. No vine a causar problemas. Solo quiero hacer un depósito. Merlin parpadeó, desconcertada, desde su escritorio. Clara sintió una pequeña satisfacción. Bukele se acercó al mostrador y sacó un paquete de billetes doblados con cuidado. Sin decir nada, lo deslizó por el mostrador. Merlin tomó el dinero, aún confundida, y comenzó a contar. $200, murmuró, con un tono lleno de desdén. Su mirada se desvió hacia el escritorio de Clara, recordando que había sido ella quien había abierto la cuenta. Parece que tu cuenta ya está registrada en el sistema. Procederé con el depósito. Gracias, respondió Bukele, esbozando una ligera sonrisa. Su tono era cortés, pero con una firmeza sutil. Cuando concluyó, se alejó del mostrador y se dirigió directamente hacia Clara. Ella se tensó al verlo acercarse. No pensaste que regresaría tan pronto, ¿cierto? Dijo, con una sonrisa enigmática. Clara movió la cabeza, sin poder disimular su asombro. No estaba segura de si volvería a verlo. Bukele se acomodó en su escritorio, bajando el tono de voz para que solo ella pudiera oírle. Lo que te dije ayer lo decía en serio. Tu gesto de amabilidad no pasó desapercibido. Clara sintió que un rubor invadía su rostro. Solo hice lo que consideré correcto. Y eso es precisamente lo que importa, dijo Bukele, apoyando los codos en la mesa. Tomaste un riesgo, no sabías quién era ni qué podía hacer, pero actuaste según tus principios. Eso es algo poco común. Clara vaciló. Al final, se armó de valor y preguntó, ¿quién es usted en realidad? Por un momento, los ojos de Bukele destellaron con una chispa que parecía de diversión. Podría decirse que soy alguien que disfruta desafiando el sistema. Antes de que Clara pudiera seguir indagando,
Él se puso de pie. Ya has hecho más por mí que muchos otros. Luego, se inclinó levemente y susurró. Pero si estás dispuesta a asumir otro riesgo, me gustaría pedirte ayuda nuevamente. Clara frunció el ceño, tanto curiosa como reservada. ¿Qué tipo de asistencia? Bukele dio un paso más cerca y, en voz baja, le dijo: encuéntrame en el parque después de tu jornada. Tengo algo que mostrarte. El resto del día transcurrió rápidamente. Clara no conseguía enfocarse en sus tareas. Su mente estaba absorbida por la sorpresa de la propuesta. ¿Qué quería enseñarle? ¿Por qué había sido ella la elegida? Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, Clara tomó una resolución. Dejó el banco y se dirigió hacia el parque. La luz del atardecer estiraba las sombras en la calle, y allí estaba él, esperándola en el banco habitual. Esta vez, cuando le sonrió, había algo distinto en su mirada, algo que le indicaba que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Un reto al orden establecido. El recorrido entre Bukele y Clara transcurrió en silencio hasta que rompió el silencio. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué las personas tienden a juzgar a los demás tan rápidamente solo por su aspecto? Ella asintió, recordando los murmullos y comentarios burlones que había escuchado en el banco durante todo ese tiempo. Reconozco que es algo que nunca he logrado pasar por alto, pero no tengo idea de cómo cambiarlo. Bukele se detuvo y la miró intensamente. A veces, lo único que puede transformar un sistema es enfrentarlo directamente. Clara arrugó el entrecejo. ¿Está evaluando el sistema? Bukele sonrió ligeramente. De alguna manera, sí. He dedicado gran parte de mi vida a crear sistemas, gobiernos, economías, nuevas formas de concebir el futuro. Pero el problema de los sistemas es que frecuentemente descuidan a las personas a las que deberían beneficiar. Las palabras quedaron grabadas en la mente de Clara. Entonces, ¿qué es lo que intenta probar? No vine a probar nada, comentó Bukele serenamente. Estoy buscando a quienes todavía crean en hacer lo correcto, incluso cuando no es lo más sencillo. Continuaron caminando hasta llegar a un coche negro y sobreaparcado cerca del parque. Bukele abrió la puerta del pasajero y la invitó a subir. Tengo algo que enseñarte. Clara dirigió su mirada hacia el banco a lo lejos. Un impulso interno la instaba a ser prudente, pero su curiosidad pudo más. Se subió al coche, sintiendo su corazón acelerado mientras Bukele tomaba el control del volante. El vehículo comenzó a moverse por la ciudad en silencio, las luces de la ciudad brillando en los cristales. Finalmente, Bukele rompió el silencio. He estado investigando bancos, empresas e instituciones. Quería observar cómo tratan a las personas cuando piensan que no tienen nada que ofrecer. Clara se sorprendió y abrió los ojos. Eso es bastante audaz. Es esencial. Muchas veces, los lugares se concentran más en lo que se ve y en el dinero, en lugar de centrarse en las personas. Pero, de vez en cuando, me encuentro con alguien como tú, alguien que sabe mirar más allá de lo evidente. Las palabras dejaron a Clara sin poder reaccionar. El coche frenó en un estacionamiento subterráneo. Bukele se bajó y la condujo hacia un ascensor que no tenía ninguna señal o marca identificativa. Cuando las puertas se abrieron, Clara quedó sin aliento. Se encontraba en un espacio de trabajo moderno, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Los escritorios, equipados con monitores de última generación, estaban organizados con precisión. ¿Dónde estamos?, preguntó Clara, casi sin poder articular palabra. Este es uno de mis lugares de trabajo, dijo Bukele, observándola con una mirada más amable de lo habitual. Te lo enseño porque creo que eres única. No sabías quién era, pero aún así actuaste de la manera correcta. Eso no se ve todos los días, y yo no soy de dejar que el talento se pierda. Clara sintió que su rostro se calentaba. No entiendo. ¿Qué espera de mí? Bukele esbozó una sonrisa. Me gustaría ofrecerte una oportunidad, algo más relevante que lo que haces actualmente en el banco. Estoy creando un equipo de personas con principios, creatividad y empatía. Personas como tú. Las palabras de él resonaron en Clara. Era una ocasión que solo se presenta una vez. Su trabajo en el banco le resultaba vacío. Esta podría ser su puerta de escape.
Respiró hondo. Estoy dentro. Bukele sonrió de oreja a oreja y le ofreció la mano. Te damos la bienvenida al equipo. El regreso a la rutina. Al día siguiente, Clara se despertó con un sentimiento de inquietud en el estómago, una mezcla de entusiasmo y ansiedad. El banco seguía siendo igual de frío y distante, pero ahora ella era consciente de que había una puerta de escape. Por la tarde, cuando ya empezaba a pensar que todo había sido solo un sueño, la puerta de vidrio del banco se abrió. Ahí estaba Bukele, pero esta vez algo en su presencia era distinto. Aunque su vestimenta seguía siendo modesta, su postura reflejaba una confianza inusitada. Las charlas en el banco se apagaron. Clara sintió como su corazón se aceleraba cuando se acercó a su escritorio. «Buenas tardes, Clara», comentó con una sonrisa amable mientras tomaba asiento. Ella parpadeó, algo sorprendida. «Buenas tardes». Bukele extrajo un montón de billetes y los dejó sobre el escritorio. «Esta vez quiero hacer un depósito algo mayor». El murmullo en el banco se intensificó. Merlin lo observaba con el entrecejo fruncido. Clara registró la cifra en el sistema, sus manos un tanto nerviosas. 10,000 pesos, murmuró, sorprendida. Bukele asintió tranquilamente. Tómalo como un signo de confianza. Clara le pasó el recibo, pero su mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo? Sabía que eso atraería miradas. Como si lo hubiera anticipado, Reynolds, el gerente del banco, salió de su oficina. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en Bukele. Se dirigió directamente hacia Clara. ¿Hay algún inconveniente aquí?, preguntó, su tono cortante. Bukele respondió con total calma. Nada fuera de lo común, simplemente haciendo negocios. Reynolds entrecerró los ojos. ¿Es usted Bukele?, dijo, extendiendo su mano. Un cliente nuevo, uno que aprecia la excelente atención de su aprendiz. Reynolds no tuvo más opción que estrechar la mano de Bukele, aunque su expresión mostraba incertidumbre. Bueno, nos complace tenerlo con nosotros. Gracias. Pero Clara ya ha sido más que suficiente. Reynolds parecía incómodo, pero no encontró razones para seguir preguntando y regresó a su oficina. Bukele se inclinó ligeramente hacia Clara y murmuró. Clara sabía que debía pronunciar unas palabras en ese momento. Todos los ojos estaban puestos en ella. Fue en ese instante cuando comprendió que su vida había dado un giro irreversible. Volante, una nueva etapa comenzaba para Clara. Entró en la oficina de Reynolds, con las manos entrelazadas de forma tensa. ¿Quién es ese hombre?, inquirió Reynolds, con voz cortante. Clara permaneció tranquila. Es un cliente nuevo. Llegó la semana pasada y solicitó abrir una cuenta. Yo me encargué de eso. Reynolds frunció el entrecejo. ¿Y por qué no me dijeron nada al respecto? Clara dudó por un instante. Era una cuenta pequeña. Al principio no creí que fuera necesario informarlo. Reynolds se reclinó en su silla, observándola detenidamente. No me agradan las sorpresas. Clara, si este cliente genera inconvenientes, serás tú quien deba asumir la responsabilidad. Clara sostuvo la mirada sin vacilar, su voz decidida a pesar del nudo en su estómago. No creo que cause inconvenientes, dijo con confianza. De hecho, podría convertirse en uno de nuestros clientes más valiosos. Reynolds levantó una ceja, mostrando duda. Lo veremos. Esa noche, Clara recibió un mensaje de un número que no reconocía. Hiciste un buen trabajo manejando la situación. Prepárate, las cosas se van a poner interesantes. Clara observó la nota con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Bukele tenía una visión más amplia y ella ahora formaba parte de ella. Por primera vez, Clara percibió que estaba a punto de vivir algo fuera de lo común y se sentía preparada. El descubrimiento de Nayib Bukele. Al día siguiente, la tranquilidad en el banco se desvaneció de inmediato. Un Tesla de color negro se detuvo justo frente a la entrada. Los vidrios reflejaban el sol mientras la puerta se abría lentamente. Nayib Bukele salió del vehículo, pero esta vez no era el hombre de ropa desgastada y barba descuidada. Llevaba puesto un traje perfectamente arreglado, irradiando una autoridad indiscutible.
El banco quedó en un silencio absoluto. Bukele avanzó con paso firme, sin prestar atención a las miradas inquisitivas. Se dirigió directamente a la recepción, donde Marilyn lo observó, completamente sorprendida y pálida. «Buenos días», saludó Bukele con una sonrisa. «Me gustaría hablar con el gerente». Pocos minutos después, ya estaba en la oficina de Reynolds. Desde su escritorio, Clara observaba con el corazón acelerado. No alcanzaba a oír la conversación, pero la transformación en el rostro de Reynolds lo decía todo. «¿Usted es Nayib Bukele?», susurró Reynolds, con la respiración entrecortada. Bukele asintió con serenidad. «Así es. Durante las últimas semanas, me he dedicado a visitar establecimientos como el suyo para evaluar cómo atienden a las personas cuando suponen que no tienen nada que aportar». Reynolds se agitó en su asiento, incómodo. «Señor Bukele, le garantizo que esto fue un caso excepcional. En nuestra entidad, apreciamos a cada uno de nuestros clientes». Bukele lo detuvo con un movimiento de la mano. «No me des pretextos. La única razón por la que estoy aquí ahora es por Clara». Reynolds se quedó sin reacción. Si no fuera por ella, ya habría transferido mi dinero a otro banco. Su actitud ha demostrado honestidad, empatía y coraje. Bukele se acomodó en su silla y lanzó la noticia. «Voy a adquirir este banco». La mandíbula de Reynolds se desencajó. «¿Qué? Lo has oído bien. Ya comencé el proceso. Esta institución pronto será de mi propiedad». Reynolds tartamudeó, intentando encontrar una respuesta. «Señor Bukele, estoy seguro de que podemos llegar a un entendimiento». Bukele sonrió sutilmente. «Por supuesto, su posición será revisada». El rostro de Reynolds perdió todo color. «Le aconsejo que comience a prepararse para algunas transformaciones significativas». Cuando Bukele salió de la oficina, todos en el banco lo observaban en absoluto silencio. Sin embargo, él se dirigió directamente hacia Clara. Toda la atención recaía sobre ellos. «Clara», dijo con voz alta para que todos pudieran oír, «lo que has hecho no solo transformó mi visión sobre este banco, sino que también me recordó las razones por las que inicié este proyecto en primer lugar». Clara parpadeó, desconcertada. «Señor Bukele, llámame Nayib», respondió, sacando una tarjeta de presentación y dejándola sobre su escritorio. «Quiero que te unas a mí a tiempo completo desde ahora». Todo el banco contuvo la respiración. Clara observó la tarjeta, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. «No sé qué responder». «Di que sí», insistió Bukele. Clara echó un vistazo a su alrededor. Sus compañeros la observaban con asombro. Pensó en todas las ocasiones en las que había sentido que no encajaba en aquel banco, y ahora, por haber tomado la decisión correcta, finalmente la reconocían. Volvió la mirada hacia Bukele. «Sí». Él sonrió y le ofreció la mano. «Bienvenida al equipo». Al salir de la sucursal, los empleados susurraban entre ellos, observándola como si se hubiera transformado en otra persona. Pero a Clara eso ya no le importaba. Su vida acababa de dar un giro irreversible. El nuevo mundo de Clara. El siguiente día, Clara llegó a su nuevo empleo. El edificio era un moderno rascacielos situado en el centro de San Salvador. Al ingresar, quedó sorprendida. Pantallas de tecnología avanzada, vistas espectaculares de la ciudad. Ese sitio no era simplemente un banco, era el futuro. Una recepcionista la condujo hacia un ascensor exclusivo. Cuando las puertas se abrieron, Bukele la esperaba. «Te doy la bienvenida a tu nueva oficina, Clara». Ella observó el entorno con asombro. «Esto es impresionante». «Lo esencial no es el lugar», comentó Bukele, «sino lo que vamos a lograr aquí hoy». Clara conoció a su nuevo equipo. No eran banqueros convencionales, sino innovadores, visionarios, personas dispuestas a transformar el sistema, individuos como ella. Por primera vez en su vida, Clara sintió que estaba donde debía estar, y lo más emocionante era que apenas comenzaban. La influencia de Clara en la perspectiva de Nayib Bukele. Clara ingresó a la oficina de Bukele con una combinación de entusiasmo y ansiedad. «¿En qué consistirá exactamente mi función aquí?», preguntó, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad.
Bukele se recostó en su silla, con una expresión reflexiva. Nos ayudarás a transformar el funcionamiento de las instituciones financieras, respondió con serenidad. Queremos diseñar sistemas que den prioridad a las personas por encima de las ganancias, garantizando un trato digno para todos, sin importar su situación económica. Clara experimentó una intensa emoción. Eso parece todo un reto. Lo es, respondió Bukele con una sonrisa, pero no te traje aquí para una tarea sencilla. Los días posteriores fueron los más exigentes que había vivido. Se involucró en iniciativas diseñadas para transformar por completo los sistemas bancarios convencionales. Profundizó en tecnologías financieras innovadoras y en cómo la falta de acceso a los servicios bancarios afecta psicológicamente a las personas. Bukele era un líder motivador pero desafiante. La impulsó a pensar de forma creativa, a cuestionar todo y a ver los fracasos como una ocasión para aprender. Aunque el proceso de adaptación fue complicado, Clara pronto se dio cuenta de que estaba prosperando en este nuevo ambiente, transformando una entidad bancaria local. Una tarde, Clara y Bukele se dirigieron a un modesto banco comunitario en un área marginada. La diferencia con su antiguo entorno de trabajo era impresionante. Empleados exhaustos, equipos anticuados y clientes frustrados buscando asistencia. Bukele se acercó a la gerente, una mujer amable pero claramente fatigada. «Venimos a brindar apoyo», comentó con voz reconfortante. «Clara será la encargada de este proyecto». Clara parpadeó, asombrada. «¿Yo?», preguntó, mientras Bukele asentía. «Nadie sabe mejor que tú lo que necesita transformarse». En los días que siguieron, Clara se dedicó de lleno a poner en práctica la visión de Bukele, optimizar procesos, incorporar herramientas digitales para facilitar las transacciones, desarrollar programas de formación para fortalecer al personal y fomentar una cultura de respeto y empatía con los clientes. Al concluir el proyecto, la metamorfosis fue evidente. El banco dejó de ser un espacio anticuado y despersonalizado para transformarse en un símbolo de esperanza. Los medios de comunicación y los referentes del sector no tardaron en reconocerlo. Clara, que en su momento había sido una aprendiz dudosa, emergió como una líder decidida. Bukele siguió el progreso con una satisfacción callada. «Te advertí que no sería sencillo», comentó una noche mientras analizaba los logros del proyecto. Clara sonrió. «No lo fue, ni por asomo», reconoció. «Pero valió la pena, y esto es solo el inicio». Esa noche, mientras salía de la oficina, Clara pensó en cuánto había avanzado. El hombre con ropa gastada que había entrado en su banco semanas antes había transformado su vida de manera irreversible. Ahora, ella estaba decidida a hacer lo mismo por otras personas, enfrentándose a la oposición del sistema. El triunfo del banco comunitario colocó a Clara en el centro de las miradas. Los medios de comunicación alabarían el cambio, resaltando las innovaciones que se habían puesto en marcha, aunque no todos estaban contentos con ello. Los bancos más grandes empezaron a percibir una amenaza y comenzaron una campaña para desprestigiar la iniciativa. Es un experimento utópico, no es viable. El sistema financiero no opera de esa manera. Clara se encontró con una gran oposición. Durante una reunión con un alto directivo bancario, el hombre la ridiculizó sin ningún disimulo. «No puedes cambiar las reglas», comentó con desdén. Esa misma noche, Clara compartió su frustración con Bukele. «No quieren modificar nada», le dijo, visiblemente molesta. «Están demasiado cómodos con el sistema tal como está». Bukele se mostró tranquilo y encogió los hombros. «Claro que no quieren cambiar», dijo mientras se recostaba en su silla. «La gente se opone cuando siente que su poder está en peligro». Después, esbozó una sonrisa. «Por eso tenemos que demostrarles que se equivocan». Las palabras de Bukele renovaron la determinación de Clara. Comprendió que la resistencia no representaba un fracaso, sino una señal de impacto, innovación para la inclusión financiera. A medida que el proyecto crecía, Bukele le propuso un nuevo reto a Clara: incorporar inteligencia artificial y blockchain en el ámbito financiero, desarrollar aplicaciones móviles para comunidades rurales y crear programas de educación financiera digital.
Clara se dedicó con esfuerzo junto a desarrolladores y expertos en tecnología. Una noche, Bukele se acercó a su mesa de trabajo. ¿Qué opinas de este proyecto? Clara se detuvo a pensar por un instante. Es emocionante, aunque algo agobiante. Hay tanto por aprender y los riesgos son considerables. Bukele esbozó una sonrisa. Eso quiere decir que tiene valor. Los proyectos que parecen imposibles son los que realmente cuentan. Sus palabras la impulsaron a seguir adelante. El día de la gran conferencia financiera había llegado y Clara se preparaba para dar su discurso. Estaba en los pasillos detrás del escenario, lista para dirigirse a los líderes de la industria. Bukele la alentó a hablar. Tu historia es justo lo que todos aquí necesitan oír. Al subir al escenario, Clara respiró profundamente. Sus ojos recorrieron la sala repleta de banqueros y empresarios influyentes. Inició con un mensaje claro y directo. La banca no se trata solo de cifras, se trata de las personas. Los oyentes se inclinaron hacia adelante, cautivados. Cada elección económica que realizamos tiene poder de impulsar a alguien o dejarlo atrás. Relató su experiencia. Como fue testigo de la indiferencia en su antiguo banco, como Bukele le demostró que el cambio era posible, y como convirtieron una institución financiera pequeña en un ejemplo de innovación. Finalmente, dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué tipo de sistema deseamos? ¿Uno que beneficie solo a los adinerados o uno que genere oportunidades para todos? Al finalizar, la sala estalló en vítores. Clara dejó el escenario y cruzó la mirada con Bukele. Él le dio un asentimiento de satisfacción. Lo conseguiste. Pero Clara entendía que esto solo era el comienzo. El auténtico cambio apenas estaba iniciando. Clara y Nayib Bukele, ampliando la transformación financiera. Cuando se mencionó su nombre, Clara subió al podio. Las luces intensas la deslumbraron por un instante, pero respiró hondo y comenzó a hablar. Relató su trayectoria, desde sus inicios como aprendiz ayudando a un hombre con ropas destrozadas, hasta convertirse en la líder de iniciativas que estaban transformando la banca. Destacó la relevancia de la empatía en el mundo financiero y la necesidad de construir sistemas que beneficien a todos, no solo a los más favorecidos. Un profundo silencio llenó el espacio al finalizar. Después, uno a uno, los presentes comenzaron a aplaudir. Tras la conferencia, ejecutivos, emprendedores y defensores de la transformación se acercaron a hablar con ella. El panorama estaba evolucionando y la visión de Clara ganaba terreno. Esa misma noche, Nayib Bukele la felicitó por su logro. Has conseguido algo impresionante. Clara sonrió. No habría sido posible sin tu ayuda. Bukele negó suavemente con la cabeza. Sí habrías podido. Solo necesitabas que alguien reconociera tu potencial antes. Esas palabras la hicieron pensar profundamente. Se percató de lo lejos que había llegado. Aunque el viaje aún no había concluido, por primera vez sintió que estaba exactamente en el lugar correcto. El reto de encabezar una transformación financiera, a medida que sus proyectos obtenían más visibilidad, aumentó las exigencias sobre su tiempo y energía. Gestionar diversas iniciativas en varios bancos locales, coordinar grupos, presentar propuestas innovadoras a inversionistas, la carga resultaba agotadora. Ser líder no se trataba solo de tomar decisiones, sino de motivar a los demás a confiar en ellas. Su equipo estaba formado por profesionales experimentados del sector bancario, que se mostraban escépticos ante el cambio, y jóvenes visionarios repletos de ideas. Pero sin mucha experiencia, en una junta, un ejecutivo de mayor rango la retó. Hemos estado utilizando estos sistemas durante años. ¿Por qué modificar lo que ya está funcionando? Clara respondió con determinación. Comprendo tus dudas, pero el hecho de que algo esté funcionando no implica que no pueda ser optimizado. Los cambios no están destinados a reemplazar lo anterior, sino a crear algo superior para las personas que confían en nosotros. La discusión aligeró la tensión. Incluso los más escépticos empezaron a prestarle atención. Bukele le ofreció un consejo. No puedes dar todo de ti misma si estás vacía. El ritmo laboral era imparable. Clara apenas tenía tiempo para ver a su familia o amigos. Su compañera de cuarto, Kelly,
Se mostró preocupada. Estás logrando cosas asombrosas, pero cuando tomas un descanso. Clara no supo qué contestar. El punto de inflexión ocurrió cuando Bukele la invitó a una conversación privada. «Has hecho un trabajo excelente», dijo mientras le servía una taza de té, «pero puedo ver el costo que estás pagando, Clara». Con una mirada atenta, ella contestó, «Hay mucho por hacer. No quiero fallarle a nadie». Bukele, con una sonrisa comprensiva, respondió, «No estás fallando a nadie al darte un respiro». Luego, adoptando un tono más grave, añadió, «El liderazgo no se trata solo de actuar, sino de mantenerse a lo largo del tiempo. Si te agotas, no serás de ayuda para nadie». Esas palabras la impactaron profundamente. A partir de ese momento, Clara comenzó a delegar con mayor eficacia, a tomarse pequeños descansos para ella misma y a entender que el descanso la convertía en una líder más efectiva. Meses después, Bukele presentó su proyecto más grande hasta el momento, un banco modelo fundamentado en los principios de transparencia e inclusión. Su propósito era servir como un ejemplo tangible de cómo podría funcionar el sistema financiero si estuviera diseñado con un enfoque humano. Nombre: Banco Primero la Gente. Meta: demostrar que la banca ética no solo es viable, sino también rentable. Liderando la iniciativa estaba Clara. Aunque sentía entusiasmo, también la invadía el temor. Durante una reunión con Bukele, le confesó sus inquietudes. «¿Y si no lo logramos?». Bukele se reclinó en su silla, pensativo. El fracaso es siempre una opción, pero el éxito también lo es. La verdadera pregunta no es si encontraremos obstáculos, sino cómo los enfrentaremos. Clara asintió, sintiendo el poder de sus palabras. Se entregó completamente al proyecto. Cada aspecto del banco fue planeado para reflejar sus principios: total accesibilidad, ausencia de comisiones excesivas y un enfoque de atención centrado en las personas. El día que todo cambió, el día de la apertura del Banco Primero la Gente, Clara quedó sin palabras. La fila de clientes se extendía a lo largo de la calle. Personas de todos los estratos sociales ingresaban con entusiasmo. El equipo de trabajo sonreía y ofrecía ayuda con una amabilidad poco común en un banco. Habían logrado algo distinto, algo que marcaría un hito en la historia. Bukele se le acercó con una sonrisa. «¿Qué te parece?». Clara recorrió el lugar con la mirada. Sus ojos reflejaban emoción. «Es justo lo que imaginamos». Bukele asintió, y esto es solo el inicio. El impacto no tardó en sentirse. Los medios lo describieron como una revolución en el mundo bancario. Otras entidades financieras empezaron a replicar su modelo. Lo que antes parecía un idealismo lejano, ahora era una verdad incontestable. Clara había cerrado el ciclo. De ser un aprendiz incapaz en un banco desigual, pasó a convertirse en la líder de un movimiento que estaba transformando el sistema desde adentro. Sin embargo, su trayecto aún no llegaba a su fin. Apenas comenzaba. A medida que la revolución se expandía, la noticia del Banco Primero la Gente sacudió el sector bancario, pero también atrajo a sus adversarios. Los grandes bancos emprendieron una campaña de ataques mediáticos. Aseguraron que el modelo de Bukele era utópico y que no perduraría. Los analistas financieros lo consideraron una tendencia pasajera. Clara experimentó una sensación de frustración. Esa noche, Bukele le habló con serenidad. Si no representáramos una amenaza para ellos, no nos enfrentarían. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Y no se equivocaba. Para confirmarlo, Clara impulsó una nueva iniciativa: bancos móviles, pequeñas oficinas montadas en camiones solares que llevaban servicios financieros a comunidades alejadas. El impacto fue asombroso. En una aldea remota, un anciano se acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Nunca antes habían traído un banco hasta aquí». En ese instante, Clara comprendió que su labor estaba generando un verdadero cambio. Clara y Nayib Bukele, forjando un nuevo modelo financiero global. Al escuchar su nombre, Clara se levantó y subió al escenario. Las luces intensas la deslumbraron por un instante, pero tomó aire y comenzó a hablar. Desde sus inicios como aprendiz,
ayudando a un hombre con ropa desgastada, hasta llegar a ser la cabeza de una revolución financiera que estaba transformando el planeta. Su mensaje fue directo y firme. Contamos con las herramientas necesarias para hacer que las finanzas trabajen para el bien común, pero todo comienza con una decisión. Una decisión de poner a las personas por encima de las ganancias, de crear sistemas que integren en lugar de marginar. El público permaneció en silencio por un momento, luego rompió en un aplauso de pie. Líderes de diferentes partes del mundo se acercaron a Clara después de la charla para mostrarle su respaldo. Un proyecto global inspirado por Nayib Bukele. Mientras Banco Primero la gente se expandía por todo el país, Clara empezó a fijarse en oportunidades fuera de sus fronteras. Bukele la impulsó a aspirar en grande. El mundo requiere líderes audaces que rompan con lo establecido. Ya has demostrado que eres capaz de hacerlo. Ahora era el momento de ir más allá. Lara tomó sus palabras con determinación y trazó un plan para hacer que los servicios bancarios fueran accesibles para comunidades marginadas en todo el mundo. Detectó zonas donde millones de personas carecían de acceso a la banca. Colaboró con innovadores locales y empresas tecnológicas para desarrollar nuevas soluciones. La primera prueba, un proyecto en África. El primer destino, Kenia. En ese lugar, millones de personas recurrían a métodos financieros informales debido a la ausencia de bancos convencionales. Para abordar esta necesidad, Clara puso en marcha un programa piloto de unidades bancarias móviles equipadas con tecnología de punta, fusionando servicios digitales con puntos de asistencia presencial. Durante una de sus visitas a una aldea apartada, conoció a Aisa, una agricultora que había logrado expandir su negocio sin acceso a una entidad bancaria. Cuando Clara la ayudó a abrir su primera cuenta, Aisa sonrió con entusiasmo y dijo: «Ahora puedo soñar en grande y planear un futuro para mis hijos». Esa declaración fortaleció el propósito de Clara. El proyecto logró el éxito y, en poco tiempo, el modelo se replicó en otras partes del mundo. Sin embargo, el trayecto no fue sencillo. Hubo muchas barreras y una gran oposición al cambio. En ciertos países, los gobiernos locales temían que las transformaciones económicas pudieran socavar su poder sobre el mercado. En una reunión tensa con autoridades del sudeste asiático, Clara les dio seguridad con un mensaje directo. No venimos a sustituir su sistema, sino a optimizarlo, a generar oportunidades donde actualmente no las hay. Su honestidad logró impresionarlos. El proyecto siguió su curso. Bukele, que observaba atentamente su desarrollo, la elogió. «No solo estás creando bancos, Clara, estás levantando puentes, una visión renovada para el sistema financiero mundial». A medida que Banco Primero la gente expandía su presencia a nivel mundial, Clara emergió como una figura central en la lucha por la inclusión financiera. Activistas, economistas y políticos comenzaron a respaldarla. Su mensaje ganaba fuerza en encuentros internacionales. El dinero no son meros números. Cada decisión financiera tiene poder de ayudar a alguien o de dejarlo fuera. Somos nosotros quienes debemos crear sistemas que beneficien a todos. Bukele observaba con satisfacción su ascenso como líder. En una conversación telefónica, Clara le comentó: «¿Notaste algo en mí que yo misma no veía?». Bukele sonrió y respondió con determinación: «No fui yo quien te hizo así, solo te brindé la oportunidad de demostrarlo. Lo demás lo lograste tú». Guiando a la nueva generación, Clara comenzó a cultivar a futuros líderes. Estaba convencida de que el éxito de la revolución financiera dependía de que más personas creyeran en su visión. Durante una charla con jóvenes ejecutivos, les compartió el consejo más valioso que había aprendido: nunca subestimen el impacto de un solo gesto de amabilidad. Aunque parezca algo pequeño, tiene poder de transformar todo. Sus palabras motivaron a muchos a seguir su ejemplo. En menos de un año, Banco Primero la gente se expandió a más de 20 países. Clara y Bukele dejaron un legado transformador. Un día, Clara estaba en la azotea de un rascacielos en la India, observando las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había logrado. Bukele se acercó a ella. «Has conseguido algo impresionante». Clara sonrió. «¿Tú también?». Pero Bukele negó con la cabeza.
Esto siempre fue sobre ti. Fuiste tú quien asumió los riesgos, tú quien hizo los sacrificios, y tú quien transformó una idea en algo tangible. Clara permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de decir. Era consciente de que quedaba un largo camino por recorrer, pero también entendía que estaban creando algo que perduraría más allá de ellos. Un sistema económico más equitativo, un modelo que prioriza a las personas, una revolución fundamental en la justicia y la humanidad. Ese sería su legado, y recién comenzaban. El impacto de Clara y Nayib Bukele, un cambio que trasciende. Al principio, era solo un aprendiz en una institución financiera, sin tener claro mi propósito en la vida. Jamás imaginé que un simple gesto de generosidad transformaría mi existencia y la de tantos otros. Clara hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se impregnaran en la audiencia. Después, con determinación, siguió diciendo: lo que hemos creado no es únicamente un banco, es un cambio que perdura. Es la evidencia de que las finanzas pueden convertirse en un motor de cambio positivo, demostrando que es posible crear estructuras que beneficien a las personas en lugar de marginarlas. Su tono se intensificó. Este movimiento no se centra en un individuo o una entidad en particular. Se trata de todos nosotros, de las decisiones que tomamos, de los principios que defendemos y del futuro que aspiramos a construir juntos. El público reaccionó con un estallido de aplausos, una ovación de pie que se prolongó por varios minutos. Bukele también se levantó, aplaudiendo con verdadero orgullo. El último consejo de Clara esa noche, después del evento, se dio en un instante de calma detrás del escenario. El aplauso ya había cesado, pero la energía del momento seguía presente. «Has logrado algo impresionante», expresó Bukele con admiración. Clara sonrió y respondió: «No lo habría conseguido sin tu ayuda». Bukele movió la cabeza en señal de desacuerdo. «Solo te ofrecí una oportunidad, pero fue tu esfuerzo el que convirtió eso en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé». Ese es su legado. Clara reflexionó por un momento antes de responder. «No es solo mío, pertenece a todos los que creyeron en esta visión». Bukele asintió con una expresión serena, y vivirá mucho después de que nos hayamos ido. Un nuevo comienzo, desarrollando los líderes de mañana. Clara decidió cambiar de rumbo. Dejó atrás las tareas cotidianas para concentrarse en formar a la futura generación de líderes. Se dedicó a trabajar junto a jóvenes talentosos, asegurándose de que comprendieran los principios que habían llevado a Banco Primero la gente a su éxito. Una de sus estudiantes, Amara, le evocaba recuerdos de sus propios inicios, idealista, resolutiva y llena de posibilidades. En su última sesión de mentoría, Clara compartió con Amara el mismo consejo que Bukele le había ofrecido años atrás: no temas cuestionar el sistema. Las luchas más complicadas son a menudo las más significativas. Y recuerda, no se trata de lograr la perfección, sino de seguir adelante. Amara asintió, con la mirada llena de resolución. «No te decepcionaré». Clara sonrió con confianza. «No lo harás. Tengo fe en ti». El regreso al principio. Una noche serena, Clara volvió al parque donde todo había iniciado. Se acomodó en el mismo banco donde había observado a Bukele por primera vez, con ropa modesta. Ese recuerdo parecía lejano, pero a la vez claro y presente. Reflexionó sobre todo lo que había transformado desde aquel entonces, como una decisión aparentemente sencilla la había llevado por un camino inesperado, como un pequeño gesto de generosidad había dado paso a una gran revolución. Bukele apareció unos minutos después, sosteniendo 2 tazas de café. «Sabía que te hallaría aquí», dijo, ofreciéndole una. Se quedaron en silencio, observando lo que ocurría a su alrededor. Finalmente, Clara rompió el silencio. «¿Crees que hemos hecho todo lo que debíamos?» Bukele bebió un sorbo de café, reflexionando. «No es suficiente, pero hicimos algo, y ese algo motivó a muchos más a hacer lo mismo. Así es como se genera el cambio». Clara asintió, experimentando una sensación de calma profunda. Era consciente de que la batalla nunca terminaría, pero también sabía que habían logrado un cambio real. Mientras se alejaban del banco,
El sol descendía tras ellos, bañando la ciudad con un resplandor dorado. Habían superado obstáculos, logrado victorias y aprendido lecciones imprevistas, pero su legado real no residía en los edificios que erigieron ni en las reformas que implementaron. Estaba en las vidas que transformaron, en las oportunidades que generaron, en la esperanza que sembraron. Clara comprendió en ese momento que el futuro era prometedor, no porque el trabajo hubiera llegado a su fin, sino porque apenas comenzaba.